Persona física y persona moral. Buen día, jóvenes. ¿Algunos de ustedes han pensado en alguna ocasión poner su propio negocio? Tal vez vender productos por internet, ofrecer servicios de reparación, abrir una cafetería o incluso dar clases particulares. Déjenme decirles algo. Todas esas ideas, todos esos sueños de emprendimiento tienen algo en común. Antes de hacerlos realidad, ustedes tendrán que tomar una decisión fundamental que determinará cómo operarán legalmente en México. Y esa decisión es, ¿seré persona física o persona moral? El tema que abordaremos hoy se llama persona física y persona moral. Les aseguro que es uno de los conocimientos más prácticos que pueden tener, porque aquí está lo interesante. Cada vez que compran en una tienda, contratan un servicio o ven un negocio en funcionamiento, están interactuando con una persona física o con una persona moral. Están en todas partes y hoy jóvenes aprenderán a identificarlas y, más importante aún, a decidir cuál les conviene ser cuando emprendan. Comenzaré por explicarles algo fundamental. Imaginen que ya decidieron poner en marcha ese negocio con el que han soñado. Están emocionados. Tienen la idea clara. Tal vez hasta el nombre del negocio. Pero antes de vender su primer producto o dar su primer servicio, el gobierno mexicano, específicamente el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, les va a exigir que se registren. Y aquí viene la primera decisión. ¿Cómo se van a registrar? ¿Como persona física o como persona moral? Esta no es una decisión que puedan tomar a la ligera, porque de ella dependerán muchas cosas importantes. Dependiendo de lo que elijan, cambiarán los requisitos para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, ese famoso RFC que seguramente han escuchado mencionar en más de una ocasión. También cambiarán las obligaciones fiscales que tendrán que cumplir, es decir, los impuestos que pagarán y la forma en que deberán reportarlos. Por ejemplo, en el caso de las personas físicas existen varios regímenes fiscales. Ustedes podrían elegir entre diferentes opciones dependiendo de qué tipo de actividad realicen y cuánto dinero generan en su negocio. Pero si eligen ser persona moral, el régimen fiscal es diferente y además dependerá de si su organización tiene fines de lucro o no. ¿Ya se dan cuenta qué importante es conocer estos conceptos? Porque esta decisión afectará directamente a su bolsillo, sus responsabilidades legales y la forma en que opera su negocio. Ahora sí, jóvenes, entremos en materia. Vamos a comenzar con el concepto más cercano a ustedes, el más fácil de entender, la persona física. Una persona física es, en palabras simples, un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. ¿Y saben qué? Cada uno de ustedes es una persona física. Yo también lo soy. Su madre, su padre, sus hermanos, sus amigos, todos somos personas físicas. Desde el momento en que nacemos ya tenemos personalidad jurídica, es decir, ya podemos tener derechos. Por ejemplo, un bebé recién nacido ya tiene derecho a un nombre, a ser registrado, a recibir herencias. Pero, y esto es muy importante, aunque tenemos derechos desde que nacemos, no podemos contraer obligaciones legales sino hasta que alcanzamos la mayoría de edad, que en México son los 18 años. Pero, ¿qué significa contraer obligaciones? Significa que pueden firmar contratos, pueden endeudarse legalmente, pueden iniciar un negocio y responder por él. Antes de los 18 años, sus padres o tutores son quienes responden por ustedes. Déjenme explicarles las características principales de una persona física para que quede claro. Primero,
Nos identificamos por nuestro nombre propio: Juan Pérez López, María González Ramírez. Ese nombre que nos pusieron nuestros padres y que aparece en nuestro acta de nacimiento es nuestra identificación legal. Segundo, como ya mencioné, tenemos personalidad jurídica. Esto significa que podemos hacer muchas cosas. Podemos comprar, vender, trabajar, firmar contratos, heredar y un largo etcétera. Tercero, gozamos de derechos desde el nacimiento hasta la muerte. Nuestra existencia legal comienza cuando nacemos y termina cuando morimos. Cuarto, tenemos un estado civil. Pueden ser solteros, casados, divorciados, viudos o vivir en unión libre. Este estado civil es importante porque tiene implicaciones legales en muchos aspectos de la vida. Quinto, podemos tener más de una nacionalidad. Hay personas que son mexicanas y también estadounidenses, por ejemplo, o también mexicanas y españolas. La ley lo permite. Sexto, tenemos un domicilio, que es el lugar físico donde vivimos habitualmente. Para efectos legales y fiscales, siempre debemos tener un domicilio registrado. Y séptimo, tenemos un patrimonio. El patrimonio es el conjunto de todos nuestros derechos y obligaciones que pueden valuarse en dinero. En otras palabras, todo lo que poseemos menos todo lo que debemos. Ahora, pongamos un ejemplo concreto para que vean cómo funciona esto en la vida real. Imaginen que, digamos, alguien que se llama Andrea es muy buena en matemáticas. Andrea decide dar clases particulares y cobrar 200 pesos por hora. Tiene varios alumnos y al mes gana unos 3,000 pesos. Si Andrea quiere hacer esto de forma legal y pagar sus impuestos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir al SAT y registrarse como persona física con actividad empresarial. Ella misma, con su nombre, Andrea López Martínez, será la responsable de ese pequeño negocio. No necesita crear ninguna empresa, no necesita inventar un nombre comercial. Simplemente ella, como persona física, está prestando un servicio. Este es el ejemplo más claro de cómo funciona una persona física en el mundo de los negocios. Ahora pasemos al concepto que puede resultar un poco más abstracto, pero que es igualmente importante: la persona moral. Una persona moral es una organización de personas que se unen para conseguir un fin lícito, que en términos legales llamamos objeto social. Aquí está la diferencia fundamental. Una persona moral no es un individuo, no es un ser humano, es una entidad, una creación legal que existe porque la ley le da vida jurídica. Piénsenlo de esta manera. Cuando varias personas deciden asociarse para crear un negocio, pueden formar una persona moral. Esta entidad tendrá existencia legal propia, completamente separada de las personas que la integran. Es como si crearan un nuevo ser legal que puede hacer negocios, firmar contratos, tener propiedades e incluso demandar o ser demandado. Las personas morales pueden estar formadas por personas físicas como ustedes y como yo, o incluso por otras personas morales. Sí, jóvenes, así como lo oyen, una empresa puede ser socia de otra empresa. Déjenme explicarles las características de las personas morales. Primero, se identifican con una denominación o razón social, no por un nombre de persona. Por ejemplo, Comercializadora del Noroeste SADCB o Servicios Integrales del Pacífico SDRL. Estas siglas al final SASDRL son importantes porque indican qué tipo de sociedad es. Segundo, tienen personalidad jurídica, pero no limitada. A diferencia de ustedes que pueden hacer básicamente cualquier cosa legal, una persona moral solo puede realizar las actividades relacionadas con su objeto social.
Si una empresa se creó para vender computadoras, no puede de repente ponerse a vender tacos, a menos que modifique sus estatutos y su objeto social. Tercero, pueden estar formadas por personas físicas u otras personas morales. Varios socios, personas físicas, pueden crear una empresa o varias empresas pueden unirse para crear una nueva empresa más grande. Cuarto, y esto es curioso, no tienen estado civil. Obviamente una empresa no puede casarse. Eso sería absurdo. Quinto, todas las personas morales creadas conforme a las leyes mexicanas y que tienen su domicilio en territorio nacional son consideradas mexicanas. No importa si los socios son extranjeros, si la empresa se creó aquí y opera aquí, es mexicana. Sexto, tienen un domicilio fiscal, que es la dirección oficial donde la autoridad puede localizarlas y donde deben cumplir sus obligaciones legales. Y séptimo, tienen un patrimonio propio separado del patrimonio personal de sus socios. Esto es muy importante. Si la empresa tiene deudas, los acreedores van contra el patrimonio de la empresa, no contra el patrimonio personal de los socios, al menos en la mayoría de los casos. Ahora déjenme darles un dato que los va a sorprender. ¿Saben que cuando van a comprar a un Oxxo, a un Soriana, a un McDonald's o cuando toman un refresco de la Coca-Cola, están haciendo negocios con personas morales? Todas esas empresas grandes que conocen son personas morales. No son propiedad de una sola persona física, sino de organizaciones legalmente constituidas con socios, accionistas, consejos de administración y toda una estructura corporativa. Antes de seguir, quiero hacer un alto en el camino para hablarles de algo muy importante, las semejanzas entre personas físicas y morales, porque aunque son diferentes, comparten características fundamentales que ustedes deben conocer. Primera semejanza. Ya hemos hablado de esto, pero vale la pena repetirlo. Tanto una persona física como una persona moral pueden ejercer derechos y contraer obligaciones. Pueden firmar contratos, pueden comprar, vender, demandar, ser demandadas. Tienen existencia legal. Segundas semejanzas. Ambas tienen un patrimonio. Ya sea que hablamos de ustedes como personas físicas o de una gran corporación como persona moral, ambas tienen un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pueden valuarse en dinero. Ese es su patrimonio. Tercera semejanza. Ambas tienen domicilio. Las personas físicas viven en algún lugar, tienen una casa, un departamento. Las personas morales tienen oficinas, instalaciones, una dirección fiscal. En ambos casos, tienen un lugar físico de establecimiento que las autoridades deben verificar. Cuarta semejanza. Ambas se individualizan de alguna manera. Las personas físicas nos distinguimos por nuestro nombre. Las personas morales se distinguen por su razón social o denominación social. En ambos casos hay una forma de identificarlas de manera única. Estas semejanzas son importantes porque nos muestran que, a pesar de sus diferencias, ambas figuras tienen el mismo propósito fundamental: permitir que se realicen actividades económicas y legales de manera ordenada y regulada por el derecho. Ahora sí, llegamos a esta parte en donde les voy a explicar las diferencias prácticas, esas que realmente importan cuando quieren poner en marcha un negocio. Presten mucha atención. Si deciden registrarse como persona física, el proceso es relativamente sencillo y directo. Déjenme explicarles paso a paso. Primero, para realizar el registro ante el SAT, pueden acudir de manera personal a sus oficinas o, si prefieren y tienen los conocimientos, pueden hacerlo por Internet. Segundo, recibirán atención por medio de cita, lo que les permite eliminar tiempos de espera. No es necesario que hagan filas larguísimas como antes. Tercero, si tienen dudas sobre su régimen fiscal en el SAT,
les ayudarán a cancelar el uso de formato fiscal que ya no necesiten. Esto es importante porque muchas personas se registran en un régimen y luego necesitan cambiarse. Cuarto, existe la posibilidad de recibir en forma inmediata la cédula de identificación fiscal. Esto agiliza mucho las cosas. Quinto, pueden entregar de inmediata la constancia de registro o constancia de inscripción, es decir, salen ese mismo día con sus documentos. Sexto, el SAT verifica personalmente que los datos con los que se registren en el sistema son correctos. Esto les da seguridad. Séptimo, recibirán orientación fiscal para el cumplimiento de sus obligaciones. No los dejarán solos. Les explicarán qué tienen que hacer. Y octavo, lo único que necesitan llevar es una USB y su CURP. Así de simple. Ya como pueden ver, registrarse como persona física es un proceso accesible, relativamente rápido y no requiere de grandes trámites ni de contratar profesionistas especializados. Pero si deciden crear una persona moral, la historia es completamente diferente. Aquí la complejidad aumenta considerablemente. Escuchen bien. Primero, deben seleccionar una denominación o razón social. No pueden ponerle cualquier nombre a su empresa. Tienen que verificar que ese nombre no esté ya registrado por otra empresa. Segundo, tienen que elegir el tipo de sociedad que más se ajuste a sus necesidades. ¿Será una sociedad anónima? ¿Una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Una sociedad civil? ¿Una cooperativa? Cada una tiene reglas diferentes. Tercero, debe definir si la forma de administración estará a cargo de una o varias personas. ¿Quién dirigirá la empresa? ¿Un director general? ¿Un consejo de administración? Cuarto, tienen que establecer la duración de la sociedad. ¿Será indefinida? ¿Tendrá una duración de 10 o 20 años? Quinto, deben seleccionar las actividades y el giro de la empresa. Esto es fundamental porque define su objeto social. Sexto, tienen que determinar si van a participar extranjeros como socios. Esto tiene implicaciones legales especiales. Séptimo, deben seleccionar el domicilio donde se establecerá la persona moral. Octavo, tienen que definir el monto del capital y la forma en que será aportado. Cada socio debe decir cuánto dinero pondrá. Noveno, deben establecer la forma de vigilancia de la sociedad. ¿Habrá un comisario, un consejo de vigilancia? Décimo, necesitan obtener la autorización para el uso de la denominación o razón social de la sociedad. Esto se hace ante la Secretaría de Economía. Undécimo, y esto es crucial, deben seleccionar un fedatario público. ¿Qué es un fedatario público? Es un notario público o corredor público que tiene la autoridad legal para dar fe de los actos. Sin un fedatario no pueden construir la sociedad. Duodécimo, tienen que acudir al fedatario público seleccionado para que formalice los estatutos sociales. Los estatutos son como las reglas del juego de la sociedad. Décimo tercero, deben inscribir a la persona moral en el registro público de su localidad. Existe un pago de derechos que se debe realizar por este concepto. Y finalmente, décimo cuarto, deben inscribir a la persona moral en el Registro Federal de Contribuyentes como persona moral. ¿Ya se dan cuenta de la diferencia? Crear una persona moral requiere más pasos, más tiempo, más conocimiento legal y definitivamente más dinero. Por eso es que muchos negocios inician como persona física y después, cuando crecen, se constituyen como una persona moral. Ahora, jóvenes, quiero explicarles algo fascinante que muchas personas no saben. No todas las personas morales son iguales. Existen diferentes tipos de personas morales dependiendo de la rama del derecho a la que pertenezcan. Esto es importante porque cada tipo tiene sus propias reglas y características. Las personas morales se clasifican en tres grandes categorías. Las de derecho público,
las de derecho privado y las de derecho social. Déjenme explicarles cada una con ejemplos para que puedan entenderlas. Las personas morales de derecho público son aquellas entidades gubernamentales. Aquí encontramos a la nación, es decir, el Estado mexicano como tal, los estados como el estado de Sonora, el estado de Jalisco, etcétera. Los municipios como el municipio donde vivimos, las corporaciones de carácter público reconocidas por la ley y también los partidos políticos como el PRI y el PAN. Aquí va una pregunta para que ustedes reflexionen. ¿Sabían ustedes que cuando el presidente municipal firma un contrato para construir una calle, no lo está firmando como persona física, sino como representante legal de una empresa moral de derecho público que es el municipio? Y así es como funciona. Las personas morales de derecho privado son las empresas y organizaciones que tienen fines de lucro o que no son gubernamentales. Aquí hay muchos tipos y es importante que conozcan a las principales. Existen las sociedades civiles, que son asociaciones de profesionistas o personas que se unen para realizar actividades que no son necesariamente comerciales. Por ejemplo, un despacho de abogados, un grupo de médicos que abren una clínica. Existen las asociaciones civiles, que son grupos de personas que se unen para lograr un fin que no es lucrativo, como una asociación de vecinos o una asociación de estudiantes. Están las instituciones de asistencia privada y beneficencia, como asilos, orfanatos o fundaciones de ayuda social. Y están las sociedades mercantiles, que son las empresas propiamente dichas. Aquí hay varios tipos que ustedes deben conocer. Las sociedades anónimas, identificadas con las siglas SA, que son empresas donde el capital está dividido en acciones y los socios se llaman accionistas. La responsabilidad de los accionistas está limitada al monto de sus acciones. Por ejemplo, Coca-Cola, Walmart, etcétera. Las sociedades de responsabilidad limitada, con las siglas SDRL o SRL, son similares a las SA, pero más pequeñas y con menos socios. La responsabilidad de los socios también es limitada a sus aportaciones. Las sociedades en nombre colectivo, donde todos los socios responden de manera solidaria e ilimitada por las deudas de la sociedad, son menos comunes actualmente. Las sociedades en comandita simple y por acciones, que tienen dos tipos de socios: los comanditados, que responden ilimitadamente, y los comanditarios, que solo responden hasta el monto de su aportación. Las sociedades cooperativas, que son empresas de trabajadores que se organizan democráticamente para producir o distribuir bienes y servicios. Y las sociedades microindustriales, que son pequeñas empresas industriales con reglas especiales. Las personas morales de derecho social son organizaciones que tienen fines sociales, de ayuda mutua o de representación de grupos específicos. Y aquí encontramos a las sociedades de producción rural, que son grupos de campesinos o productores rurales que se organizan para producir en conjunto. Las sociedades de solidaridad social, que buscan crear fuentes de empleo y mejorar las condiciones de vida de sus miembros. Las asociaciones rurales de interés colectivo, las asociaciones ganaderas, las asociaciones agrícolas, que son grupos de productores del campo que se organizan para defender sus intereses. Y los sindicatos, que son asociaciones de trabajadores que se unen para defender sus derechos laborales. Permítanme darles un ejemplo. Si en la comunidad existe una cooperativa de productores, esa es una persona moral. Si hay una asociación de ganaderos, es una persona moral. Si existe un sindicato de maestros, es una persona moral. Ya ven que están más cerca de ustedes de lo que se imaginan. Ahora, jóvenes, quiero explicarles un detalle que muchas veces se confunde y que es importante que comprendan.
Hablemos de personas morales. Su nombre puede ser de dos tipos: razón social o denominación social. No es lo mismo. La razón social incluye en todo o en parte los nombres propios de los socios. Es decir, si tres personas de apellidos García, Hernández y López crean una empresa, pueden ponerle García, Hernández y López Sociedad Civil. Ahí está clarísimo quiénes son los socios. La denominación social, en cambio, puede hacer referencia a la actividad que desarrolla la sociedad o puede ser un nombre completamente inventado. Por ejemplo, si esas mismas tres personas crean una empresa de tecnología, pueden llamarla Tecnologías del Futuro SADCB o Innovatech Solutions SA. Nadie sabría por el nombre quiénes son los dueños. Aquí va un ejercicio. La próxima vez que salgan, observen los nombres de los negocios. Si ven algo como Pérez y Asociados, probablemente es una razón social. Si ven algo como Comercializadora del Pacífico o Servicios Integrales, probablemente es denominación social. Quiero tocar dos diferencias más que son muy claras y que ustedes deben de recordar. La primera diferencia: las personas físicas, es decir, ustedes, sí tienen estado civil. Pueden ser solteros, casados, divorciados, viudos, pueden vivir en unión libre. Ese estado civil tiene implicaciones legales importantes en muchos aspectos de la vida: herencias, régimen patrimonial, del matrimonio, pensiones, etc. Las personas morales obviamente no tienen estado civil, no pueden casarse, no pueden divorciarse. Eso sería absurdo. Una empresa no se casa con otra empresa, aunque coloquialmente digamos que se fusionan. La segunda diferencia: las personas físicas pueden tener más de una nacionalidad. Ustedes podrían ser mexicanos y también estadounidenses, o mexicanos y españoles, o cualquier combinación. La ley lo permite y es cada vez más común en un mundo globalizado. Pero las personas morales creadas conforme a las leyes mexicanas y que tienen su domicilio en el territorio nacional son consideradas automáticamente mexicanas. No importa si todos sus socios son extranjeros. Si la empresa se constituyó en México y opera en México, es una persona moral mexicana. Muy bien, jóvenes, estamos llegando al final, pero antes quiero abordar la pregunta que probablemente se estén haciendo. Si algún día quiero emprender, ¿qué me conviene más? ¿Ser persona física o crear una persona moral? La respuesta honesta es: depende de muchos factores. No hay una respuesta única para todos, pero déjenme darles algunas pautas para que puedan tomar una decisión informada cuando llegue el momento. Probablemente les conviene registrarse como persona física si van a empezar solos, sin socios. Si tu negocio va a ser pequeño o mediano, no algo gigantesco desde el inicio. Si quieren simplicidad en los trámites y no quieren complicarse la vida con abogados y notarios. Si no necesitan separar legalmente su patrimonio personal del patrimonio del negocio. Y si sus ingresos no van a ser muy elevados, por lo menos al principio. Probablemente les conviene crear una persona moral si van a asociarse con personas y quieren tener todo muy claro desde el principio. Si planean un negocio con mayor inversión inicial, si quieren proteger su patrimonio personal, es decir, que si el negocio se endeuda, no puedan quitarles su casa o sus bienes personales. Si buscan proyectar una imagen más formal y corporativa ante clientes grandes. Si esperan crecer significativamente y necesitarán una estructura más compleja. Y si en algún momento van a necesitar atraer inversionistas externos. Déjenme darles un ejemplo. Imaginen que uno de ustedes aprende a hacer páginas web y empieza a ofrecer ese servicio. Al principio tiene 2 o 3 clientes pequeños, cobra unos 5,000 pesos al mes.
En este caso, lo más práctico es registrarse como persona física con actividad empresarial. Es simple, rápido y cumple perfectamente con lo que se necesita. Pero ahora imaginen que tres de ustedes se juntan porque uno sabe programar, otro sabe diseñar y el tercero sabe sobre mercadotecnia. Deciden crear una agencia de diseño web. Rentan una oficina pequeña, contratan a unos empleados y empiezan a buscar clientes corporativos que sean grandes. En este caso probablemente les conviene constituirse como persona moral, una SDRL, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así cada uno tiene claro cuánto aportó, qué porcentaje le corresponde, cómo se toman las decisiones y además su responsabilidad está limitada. La decisión correcta depende de su situación específica, de sus planes, de su capacidad económica para hacer los trámites y de sus objetivos a largo plazo. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de esta exposición y quiero hacer un recuento de lo más importante que hemos visto hoy. Primero, que en el marco legal y fiscal mexicano existen dos grandes categorías de contribuyentes, las personas físicas y las personas morales. Ambas pueden realizar actividades económicas. Ambas tienen obligaciones fiscales. Ambas deben registrarse ante el SAT. Segundo, comprendimos que una persona física es cada uno de nosotros como individuos. Tenemos nombre propio, personalidad jurídica, desde el nacimiento, estado civil y respondemos directamente por nuestras obligaciones. El proceso para registrarse como persona física es relativamente sencillo y accesible. Tercero, entendimos que una persona moral es una organización de personas que se unen para conseguir un fin lícito. No es un individuo, sino una entidad legal con existencia propia. Se identifica por una razón social o denominación social, y el proceso para constituirla es más complejo y requiere de mayor inversión y asesoría profesional. Cuarto, identificamos que, aunque ambas figuras son diferentes, comparten características fundamentales: personalidad jurídica, patrimonio, domicilio y la capacidad de contraer obligaciones y ejercer derechos. Quinto, conocimos los diferentes tipos de personas morales que existen, de derecho público como los municipios, de derecho privado como las empresas comerciales y de derecho social como los sindicatos y cooperativas. Y finalmente reflexionamos sobre cuál figura conviene más, dependiendo de la situación, los objetivos y las características de cada negocio. ¿Por qué es tan importante que ustedes sepan esto? Porque el conocimiento es la base de la toma de decisiones inteligentes. Cuando llegue el momento en que ustedes emprendan, y créanme que para muchos de ustedes les llegará ese momento y ya no estarán en la oscuridad. Ya sabrán qué opciones tienen, cuáles son las implicaciones de cada una, qué requisitos deben cumplir. No tendrán que depender completamente de un abogado o de un contador que les diga qué hacer sin que ustedes entiendan. Podrán tener una conversación informada, hacer las preguntas correctas y tomar la decisión que mejor convenga a sus intereses. El mundo empresarial, el mundo de los negocios puede parecer complicado y lleno de muchos términos difíciles, pero cuando uno entiende los conceptos básicos, todo se vuelve más claro. Antes de terminar, quiero dejarles una reflexión. México es un país de emprendedores. En cada esquina hay un pequeño negocio, un puesto, una tienda. Alguien decidió tomar las riendas de su destino económico. Pero lamentablemente muchos de esos negocios operan en la informalidad, sin registro, sin cumplir obligaciones fiscales, y eso los pone en riesgo. Mi invitación, jóvenes, es que cuando decidan emprender lo hagan de la manera correcta. Regístrense, cumplan sus condiciones y sobre todo conozcan sus derechos, porque ser persona física o ser persona moral no es solo cuestión de trámites y papeles, es la base legal que les dará certeza, protección y muchas oportunidades de crecimiento. Muy bien, jóvenes, eso es todo por el video.